Hola, soy Mayón y hoy 15 de marzo de 2024, viernes, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde os vamos a explicar el uso que le podemos dar, el uso y el abuso a la inteligencia artificial a la hora de trabajar con audios. Fijaros, mi experiencia con la inteligencia artificial era utilizar Adobe Adobe Podcast Enhanced Speech para hacer algo como esto. Os pongo un ejemplo. Hola, esto es un podcast hecho con un micrófono incorporado en la cámara Logitech C920. Como se puede ver, la calidad es bastante mala, pero ahora vamos a proceder a procesar este mismo micrófono con el Adobe Podcast Enhanced Speech y como veis ha mejorado bastante lo que es toda la calidad de audio, que parece incluso ahora que está hecho con un micrófono de estudio. Entonces, claro, con esta impresión que yo tenía del Adobe Podcast Enhanced Speech, yo lo que empecé a hacer es tratar automáticamente los audios que me llegaban del señor Pifostio al señor Mancuentro sin pegarle mucha atención. La realidad fue que en uno de los capítulos donde no presté en absoluto atención a qué resultado me estaba dando este conversor, pues pasó lo siguiente. Este es el audio original del señor Pifostio. En principio parecería posible que si gana las elecciones, primero si gana las primarias Trump y a partir de ahí gana las elecciones en noviembre, se supone que el apoyo a Ucrania norteamericano, quiero decir, descendería o incluso se detendría o les forzarían algún tipo de alto el fuego. Entonces, con la experiencia que tenía del Adobe Podcast Enhanced Speech anteriores, simplemente y sin prestar mucha atención, convertí el audio y lo publiqué directamente. Y esto es lo que se publicó, lamentablemente. En principio parecería posible que si ganan las elecciones, primero si ganan las primarias Trump y a partir de ahí gana las elecciones en noviembre, se supone que el apoyo a Ucrania norteamericano, quiero decir, descendería o incluso se detendría o les forzarían algún tipo de alto el fuego. Como se puede escuchar, aparentemente hace que el audio suene mejor, excepto que de repente cuando dice norteamericano, efectivamente, pues desaparece básicamente y no se entiende ni lo que dice. Y al final del cacho que os he puesto hay fonemas que se pierden. Ese es el problema de la inteligencia artificial. En otros audios, incluso que están peor, del señor Pifostio, he llegado al paroxismo de escuchar frases que luego he tenido que traducir con un equipo para determinar que de repente había decidido que el señor Pifostio estaba hablando tan mal que en realidad, ojo al dato, estaba hablando en rumano y de repente se inventaba frases en rumano dentro del speech del señor Pifostio. Era flipante. Esto es equivalente a lo que se hace cuando son imágenes generativas de inteligencia artificial. Esas fotos muy realistas de una niña, pero cuando te fijas en la mano, yo le pedí una vez a una de estas que me generara una niña india en el Amazonas rezando a su dios. Entonces se veía a una niña muy bien rezando, fotorrealista, perfectamente hecha, pero si te fijabas tenía 3 dedos en la mano en vez de 5. ¿Estamos? Entonces, ese tipo de cosas, delusions, que se dice en inglés, son las que hacen las inteligencias artificiales. Incluso cuando vosotros estáis hablando con ChatGPT 3.5, por ejemplo, que lo hace mucho, y le pedís una información sobre un libro, de repente se empieza a inventar la sinopsis del libro y no tiene nada que ver con la sinopsis real. Entonces, esto mismo hace
el Adobe Podcast, Enhanced Speech, cuando no entiende realmente lo que pasa, cuando no entiende todo, empieza a quitar fonemas o se inventa palabras. No quiero poner toda la intervención completa del señor Pifostio, pero hubo trozos donde se inventaba lo que decía. ¿Por qué? Porque lo iba recreando. Y ya os digo, en algún otro audio que está peor, he conseguido incluso que hasta hable en rumano, porque él cree que está hablando en rumano y se inventa el resto de la frase en rumano. Es flipante. Entonces, lo que ahora voy a poneros es cómo yo he procesado ese audio directamente para pasarlo por mis filtros, por mi proceso de mejora y que veáis pues que bueno, he conseguido por lo menos que los fonemas no se pierdan y que no hagan esas cosas. Esto sería un ejemplo donde hoy por hoy todavía el ser humano consigue mejores resultados que una inteligencia artificial, o por lo menos que una gratuita. En principio parecería posible que si gana las elecciones, primero si gana las primarias Trump y a partir de ahí gana las elecciones en noviembre, se supone que el apoyo a Ucrania norteamericano, quiero decir, descendería o incluso se detendría o le forzarían algún tipo de alto al fuego. Como se puede ver, el resultado es mucho mejor y bueno, pues ahí os lo dejo para vuestra consideración. En resumen, podéis utilizar Adobe Podcast Enhanced Speech para mejorar automáticamente muchos audios, pero ese audio en principio tiene que tener un nivel de calidad mínimo para que realmente se mejore y no ocasionéis un problema como el que hice yo con el audio del señor Pifostio en el Mancuentro. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.